Japón es un país donde trenes ultrarrápidos cruzan tierras que aún guardan templos milenarios. Un lugar donde el emperador más antiguo del mundo sigue existiendo y donde la tradición y la tecnología aprendieron a caminar juntas. ¿Sabías que Japón estuvo aislado del resto del mundo durante más de 200 años y aún así creó una de las culturas más influyentes de la historia? Hoy vamos a recorrer la historia de Japón, una historia de honor, resistencia y transformación. Antes de comenzar este viaje por la historia de Japón, suscríbete al canal. Así no te pierdes ninguna historia que merece ser contada. 1. El amanecer de una isla misteriosa. Imagina que estás mirando el océano Pacífico al amanecer. La neblina se mueve lentamente y poco a poco aparecen unas islas largas y montañosas. Así comienza la historia de Japón. No como un gran imperio, sino como un conjunto de islas separadas del continente asiático, protegidas por el mar y moldeadas por volcanes, terremotos y tifones. Ese aislamiento geográfico fue decisivo. Japón no nació conectado al mundo, nació aprendiendo a sobrevivir solo. La tierra no era fácil de cultivar, el clima cambiaba con las estaciones y la naturaleza podía ser generosa o implacable. Por eso, desde el principio, las personas que vivieron allí desarrollaron una relación profunda con su entorno, aprendiendo a observar, respetar y adaptarse. Las primeras huellas humanas en Japón datan de hace más de 30.000 años. Eran pequeños grupos que seguían los ritmos de la naturaleza, cazaban, pescaban y recolectaban lo necesario para vivir. No existían grandes ciudades ni reyes poderosos. Existía algo más básico, la necesidad de entender el mundo que los rodeaba. Con el paso del tiempo, estas islas dejaron de ser solo un refugio y comenzaron a convertirse en un hogar con identidad propia. El mar no solo separaba a Japón del resto del mundo, también lo protegía y lo definía. Ese mismo mar que traía alimento, también traía respeto y temor. Y es justamente en este escenario, entre montañas, bosques y agua, donde empieza a formarse el carácter japonés, paciente, observador y profundamente conectado con la naturaleza. Para entender Japón, primero hay que entender este amanecer silencioso, porque todo lo que vendrá después nace aquí. Y desde este primer despertar, el siguiente paso será aprender cómo esos primeros habitantes comenzaron a organizar su vida, sus creencias y su forma de ver el mundo. 2. Los primeros japoneses y la vida con la naturaleza. Después de aquel amanecer silencioso sobre las islas, los primeros japoneses comenzaron a entender algo fundamental. Para sobrevivir debían convivir con la naturaleza, no luchar contra ella. La tierra volcánica era fértil, pero limitada. El mar ofrecía alimento, pero exigía respeto, y las estaciones marcaban el ritmo de la vida. Durante miles de años, estos pueblos vivieron como cazadores, pescadores y recolectores. Con el tiempo, aprendieron a cultivar arroz, un grano pequeño que cambiaría todo. El arroz no solo alimentaba, también organizaba la sociedad. Las aldeas crecieron alrededor de los campos, y el trabajo colectivo se volvió esencial. Nadie sembraba solo, nadie cosechaba solo. Las casas eran simples, hechas de madera y paja, adaptadas al clima y a los terremotos. No buscaban dominar la tierra, sino adaptarse a ella. Esta forma de vivir enseñó paciencia, observación y cooperación, valores que se fueron transmitiendo de generación en generación. La naturaleza también explicaba lo inexplicable. Un terremoto, una tormenta o una buena cosecha no eran casualidades. Eran señales de fuerzas mayores. Así nació una manera de pensar donde todo tenía un espíritu, donde la montaña, el río y el árbol merecían respeto. Poco a poco, esta vida sencilla fue creando la base cultural del Japón. Una sociedad que entendía que el equilibrio era la clave para durar.
Y de esta relación profunda con la naturaleza surgirían las primeras creencias, los primeros rituales y una visión espiritual del mundo que marcaría la historia japonesa. Es justamente desde esta convivencia diaria con la tierra y el mar que Japón empieza a construir no solo su forma de vivir, sino también su forma de creer. Y eso nos lleva al siguiente paso de esta historia. 3. El nacimiento de una identidad espiritual. Después de aprender a vivir con la naturaleza, los antiguos japoneses comenzaron a preguntarse algo más profundo. ¿Qué fuerza se esconde detrás de todo esto? El viento que arrasa los campos, la lluvia que salva la cosecha, el temblor de la tierra. Nada parecía casual. Así nació una forma muy particular de espiritualidad. Esta creencia tomó forma en el sintoísmo, una manera de entender el mundo donde todo tiene un espíritu, llamado kami. Un kami podía ser una montaña, un río, un árbol antiguo, o incluso el espíritu de un antepasado. No había un solo Dios, ni libros sagrados estrictos. Había respeto, gratitud y armonía con lo que rodeaba la vida cotidiana. Los rituales eran simples pero significativos. Limpiar un lugar, ofrecer comida, agradecer una buena cosecha. La pureza y el equilibrio se volvieron valores centrales. No se trataba de pedir favores, sino de convivir en paz con las fuerzas de la naturaleza. Con el paso del tiempo, Japón también recibió influencias externas. Desde China y Corea llegó el budismo, trayendo nuevas ideas sobre la vida, el sufrimiento y la disciplina mental. En lugar de rechazarlo, Japón lo integró. El sintoísmo explicó el mundo natural. El budismo ayudó a entender el interior del ser humano. Esta combinación creó una identidad espiritual única, una forma de creer sin conflicto, donde tradición y reflexión coexistían. Esta espiritualidad silenciosa moldeó la forma de pensar del pueblo japonés y preparó el terreno para algo mayor: la organización del poder, la figura del emperador y el nacimiento de un estado. Y así, de las creencias nacidas entre montañas y ríos, Japón dio el siguiente paso en su historia. Si esta historia ya te está haciendo imaginar el Japón antiguo, suscríbete ahora y acompáñanos en más viajes por el mundo. 4. El poder del emperador y los primeros estados. Con las creencias ya bien arraigadas y una identidad espiritual formada, Japón empezó a organizarse de una manera más estructurada. Las aldeas crecieron, se conectaron entre sí y poco a poco surgieron líderes que coordinaban el trabajo, la defensa y los rituales. En ese contexto aparece una figura central: el emperador. El emperador no era visto solo como un gobernante. Según la tradición sintoísta, era un descendiente directo de la diosa del sol, Amaterasu. Eso le daba un carácter sagrado. Su presencia representaba continuidad, orden y unión. Aunque su poder práctico podía variar, su importancia simbólica era enorme. Durante este período, especialmente a partir del siglo III, comenzaron a formarse los primeros estados organizados, como el estado de Yamato. Desde allí se impulsaron leyes, sistemas de impuestos y una administración más clara. Japón empezó a mirar al continente asiático y adoptó ideas de China y Corea, como la escritura, la burocracia y modelos de gobierno. Sin embargo, Japón no copió todo. Adaptó lo que necesitaba a su propia cultura. El emperador seguía siendo el centro espiritual, mientras que otros grupos ejercían el poder real en diferentes regiones. Este equilibrio entre lo sagrado y lo práctico se volvió una característica constante en la historia japonesa. Así, Japón dejó de ser solo un conjunto de aldeas para convertirse en un país con estructura, identidad y continuidad. Pero con el crecimiento del poder también llegaron los conflictos. Y de esas tensiones nacería una nueva clase que cambiaría el rumbo del país: los guerreros. 5. Samuráis, guerreros con código de honor.
A medida que Japón crecía y los territorios se volvían más valiosos, proteger la tierra se volvió una necesidad. Los conflictos entre clanes comenzaron a aparecer y con ellos surgió una nueva figura en la historia japonesa, el samurái. Pero no imagines solo a un guerrero con espada. El samurái era, ante todo, un modo de vida. Estos guerreros estaban al servicio de señores locales y juraban lealtad absoluta. Su arma más famosa, la katana, no era solo una espada, era un símbolo. Representaba el alma del samurái. Pero más importante que la fuerza era su conducta, guiada por un código llamado Bushido, el camino del guerrero. El Bushido enseñaba valores claros: honor, disciplina, valentía, respeto y lealtad. Para un samurái, perder el honor era peor que perder la vida. Esta mentalidad puede parecer extrema hoy, pero en ese tiempo creó una sociedad basada en el compromiso y la responsabilidad. Los samuráis también se formaban en la escritura, la poesía y la filosofía. No eran simples soldados, eran protectores del orden y la estabilidad. Su influencia se extendió más allá del campo de batalla y marcó profundamente la cultura japonesa. Con el tiempo, estos guerreros se volvieron tan poderosos que el equilibrio del país cambió. El emperador seguía existiendo, pero el control real comenzó a desplazarse hacia líderes militares. Y así, Japón entró en una nueva etapa, donde el poder se ejercía desde las sombras, el tiempo de los shogunes. 6. El shogunato y el poder en las sombras. Con los samuráis dominando el campo de batalla, el poder en Japón empezó a cambiar de manos. El emperador seguía siendo una figura sagrada y respetada, pero la realidad era otra. Quien controlaba a los guerreros, controlaba el país. Así nació el shogunato, un sistema donde el verdadero poder estaba en manos del shogun, el líder militar supremo. El shogun gobernaba desde las sombras, tomando decisiones políticas, militares y económicas. Los emperadores permanecían en la corte, manteniendo la continuidad espiritual y simbólica de Japón. Este equilibrio, aunque extraño, funcionó durante siglos. El país se organizó bajo un sistema feudal. Los señores regionales, llamados daimyo, controlaban sus territorios con ejércitos de samuráis. A cambio, juraban lealtad al shogun. Para mantener el orden, se impusieron reglas estrictas, jerarquías claras, castigos severos y una vida muy controlada. Este período trajo estabilidad, pero también tensión. Para evitar rebeliones, el shogunato limitó los viajes, reguló las armas y vigiló de cerca a los daimyo. La paz no era producto de la confianza, sino del control. Sin embargo, esta paz permitió que florecieran el arte, el teatro, la literatura y las tradiciones que hoy asociamos con Japón. Pero cuanto más cerrado se volvía el sistema, más vulnerable se hacía ante el mundo exterior. Y esa fragilidad quedaría clara cuando Japón decidió aislarse casi por completo del resto del mundo. 7. Un país que se cerró al mundo. Después de años de guerras internas y luchas entre clanes, Japón anhelaba algo simple: estabilidad. El shogunato entendió que la mayor amenaza al orden no siempre venía de dentro, sino de fuera. Por eso, tomó una decisión radical que marcaría la historia del país: cerrarse al mundo. A partir del siglo XVII, Japón adoptó una política de aislamiento conocida como sakoku. Los contactos con extranjeros se limitaron casi por completo. El comercio fue estrictamente controlado y solo unos pocos puertos podían recibir visitantes, principalmente de manera muy regulada. La idea no era el miedo, sino el control: proteger la cultura, la religión y el equilibrio interno. Para la gente común, la vida continuó con reglas claras y previsibles. Las aldeas funcionaban, las ciudades crecían y la sociedad seguía un orden muy definido.
Sin grandes influencias externas, Japón desarrolló una cultura propia, refinada y profundamente coherente. El teatro, la poesía, la ceremonia del té y las artes tradicionales florecieron como nunca antes. Este aislamiento también reforzó la identidad japonesa. El mundo exterior se volvió algo lejano, casi mítico. Generaciones enteras vivieron sin ver a un extranjero. Japón se miró a sí mismo y se perfeccionó desde dentro, pero el mundo no se detuvo. Mientras Japón permanecía cerrado, otras naciones avanzaban rápidamente en tecnología y poder militar, y esa diferencia, tarde o temprano, tendría consecuencias, porque ningún país puede permanecer aislado para siempre, y el despertar de Japón estaba cada vez más cerca. Este canal existe para contar historias reales de forma clara y envolvente. Suscríbete y forma parte de esta comunidad. 8. El despertar forzado de la modernidad. Durante más de 2 siglos, Japón vivió en silencio, mirando hacia adentro. Pero a mediados del siglo XIX, ese silencio se rompió. Barcos extranjeros, grandes y armados, aparecieron en las costas japonesas. No llegaron a pedir permiso, llegaron a exigirlo. El mundo había cambiado y Japón ya no podía ignorarlo. En 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry forzó la apertura de los puertos japoneses. Para el shogunato fue un choque profundo. Quedó claro que el país, con su tecnología tradicional, no podía competir militarmente con las potencias occidentales. No era una derrota en batalla, pero sí una derrota de tiempo. Este momento dividió a Japón. Algunos querían resistir y mantener las tradiciones intactas. Otros entendieron que el aislamiento había terminado y que, para sobrevivir, el país debía transformarse. La pregunta ya no era si cambiar, sino cómo hacerlo sin perder la identidad. El shogunato comenzó a debilitarse, las tensiones internas crecieron y la población empezó a cuestionar el viejo sistema. Japón estaba despertando, pero no por elección, sino por necesidad. Este despertar no fue inmediato ni fácil, fue confuso, doloroso y lleno de incertidumbre. Pero también abrió la puerta a una de las transformaciones más rápidas y sorprendentes de la historia moderna, porque Japón estaba a punto de reinventarse por completo. 9. La restauración Meiji, reinventarse para no desaparecer. Después de ese despertar forzado, Japón llegó a una conclusión clara. Si quería seguir siendo dueño de su destino, debía cambiar desde la raíz. Así comenzó, en 1868, la restauración Meiji, uno de los momentos más decisivos de su historia. El antiguo shogunato fue eliminado y el poder volvió oficialmente al emperador, ahora con un papel político más activo. Pero esto no significó volver al pasado, sino usar la tradición como base para construir algo nuevo. Japón decidió modernizarse rápidamente, aprendiendo de Occidente sin dejar de ser Japón. Se reformó el ejército, se creó un sistema educativo nacional, se impulsó la industria y se construyeron ferrocarriles. Jóvenes japoneses fueron enviados al extranjero para estudiar ciencia, tecnología y administración. Al regresar, aplicaron ese conocimiento al país. Las antiguas clases sociales, incluida la de los samuráis, fueron transformadas. Fue un proceso doloroso para muchos, pero necesario para crear una sociedad más unificada y funcional frente al mundo moderno. La restauración Meiji no fue solo un cambio político o económico, fue un cambio de mentalidad. Japón entendió que adaptarse no era rendirse, sino sobrevivir con dignidad. Y esa decisión lo llevaría, en pocas décadas, a convertirse en una potencia regional, con nuevas ambiciones y nuevos desafíos. 10. De nación emergente a potencia regional. Con las reformas de la restauración Meiji en marcha, Japón comenzó a cambiar a una velocidad que sorprendió al mundo.
En pocas décadas, un país que había estado aislado se transformó en una nación industrial, con fábricas, puertos modernos y un ejército organizado. Japón ya no quería solo sobrevivir, quería ser respetado. La nueva generación japonesa creció con una educación moderna y un fuerte sentido de identidad nacional. El gobierno impulsó la industria pesada, la construcción naval y el comercio. Ciudades como Tokio y Osaka se expandieron rápidamente y la vida urbana empezó a parecerse a la de las grandes capitales del mundo. Este crecimiento también llevó a Japón a buscar mayor influencia en Asia. En una época marcada por el imperialismo global, Japón actuó como muchas otras potencias de su tiempo. Expandió su presencia regional, lo que le trajo recursos, prestigio y también conflictos. Fue una etapa compleja, con decisiones que hoy se analizan de forma crítica, pero que en su contexto histórico reflejaban la búsqueda de seguridad y reconocimiento. Japón había demostrado que podía competir con las potencias occidentales. Sin embargo, ese ascenso también aumentó las tensiones internacionales. El país entraba en una nueva fase, donde su poder tendría consecuencias mucho más grandes, y ese camino, inevitablemente, lo llevaría a uno de los capítulos más difíciles de su historia. 11. La Segunda Guerra Mundial y la devastación. Con el paso del tiempo, las tensiones internacionales crecieron y el mundo se acercó a un conflicto de gran escala. Japón, ya convertido en una potencia regional, se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por decisiones políticas y militares tomadas en un contexto global extremadamente complejo. La guerra exigió enormes sacrificios de la población. Las ciudades se industrializaron para sostener el esfuerzo bélico y la vida cotidiana se volvió cada vez más difícil. A medida que el conflicto avanzaba, Japón comenzó a enfrentar bombardeos devastadores que destruyeron barrios enteros y afectaron profundamente a la población civil. El momento más trágico llegó en 1945, cuando las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron alcanzadas por bombas atómicas. En segundos, todo cambió. La destrucción fue inmensa y las consecuencias humanas y ambientales se sintieron durante generaciones. Fue una experiencia sin precedentes en la historia de la humanidad. Poco después, Japón anunció su rendición. La guerra terminó, pero dejó una herida profunda en la memoria colectiva del país. No fue solo una derrota militar, fue un punto de quiebre moral y emocional. De entre los escombros, Japón tendría que tomar una decisión crucial: repetir los errores del pasado o reconstruirse con una nueva visión. Y ese momento marcaría el inicio de un renacimiento inesperado. Si te gusta aprender historias sin complicaciones, suscríbete. Lo mejor de este viaje aún está por venir. 12. Renacer desde las cenizas. Después de la devastación de la guerra, Japón quedó en silencio. Ciudades destruidas, millones de personas sin hogar y un país entero intentando comprender lo que había ocurrido. Parecía el final de una historia, pero para Japón fue el comienzo de otra. En los años posteriores a 1945, el país inició un profundo proceso de reconstrucción. Se adoptó una nueva constitución que priorizó la paz y redefinió el papel del Estado. Japón decidió mirar hacia adelante y enfocarse en algo muy claro: no volver a repetir el pasado. La población asumió un papel central en este renacimiento. El trabajo duro, la disciplina y la cooperación se convirtieron en valores esenciales. Las ruinas se transformaron en escuelas, fábricas y barrios nuevos. La educación fue vista como la base del futuro, y se invirtió fuertemente en ella. Este período no estuvo libre de dificultades, la escasez era real y el camino largo, pero existía una determinación colectiva: reconstruir el país con dignidad.
Japón aprendió a convertir el dolor en propósito. Poco a poco, el país volvió a ponerse de pie. Y sin darse cuenta, ese esfuerzo silencioso estaba preparando el terreno para una transformación que sorprendería al mundo entero. Japón estaba a punto de vivir uno de los mayores crecimientos económicos de la historia moderna. 13. El milagro económico japonés. Con el país reconstruido y una sociedad decidida a avanzar, Japón entró en una etapa que el mundo entero observaría con asombro: el milagro económico japonés. En pocas décadas, una nación que había quedado en ruinas se transformó en una de las economías más poderosas del planeta. Este crecimiento no fue magia. Fue el resultado de planificación, inversión en educación, disciplina laboral y cooperación entre el Estado, las empresas y los trabajadores. Japón apostó por la tecnología, la innovación y la calidad. No se trataba de producir más, sino de producir mejor. Las fábricas japonesas comenzaron a fabricar automóviles, electrodomésticos y productos electrónicos que ganaron prestigio mundial. Marcas japonesas se volvieron sinónimo de eficiencia y durabilidad. El país pasó de copiar tecnología extranjera a mejorarla y perfeccionarla. La vida cotidiana también cambió. La clase media creció, las ciudades se modernizaron y el nivel de vida mejoró notablemente. Para muchos japoneses, el trabajo se convirtió en un compromiso con el futuro del país. Sin embargo, este crecimiento acelerado también trajo nuevos desafíos: presión social, largas jornadas laborales y una sociedad cada vez más urbana. Japón había alcanzado el éxito económico, pero ahora enfrentaba una nueva pregunta: ¿cómo equilibrar progreso, tradición y bienestar? Y esa búsqueda nos lleva al Japón que conocemos hoy. 14. Tradición y modernidad caminando juntas. Con la prosperidad económica alcanzada, Japón entró en una etapa única. Mientras el país avanzaba en tecnología y desarrollo, nunca dejó atrás su pasado. Aquí ocurre algo poco común. La tradición y la modernidad no compiten, conviven. En las grandes ciudades, rascacielos de vidrio se elevan junto a templos antiguos. Trenes de alta velocidad cruzan paisajes donde aún se celebran rituales milenarios. Un ejecutivo puede comenzar su día en una oficina ultramoderna y terminarlo participando en una ceremonia tradicional. Las costumbres siguen vivas. El respeto, la puntualidad, la cortesía y el sentido de comunidad continúan siendo valores centrales. La cultura japonesa aprendió a adaptarse sin romperse, a avanzar sin olvidar quién es. La tecnología, lejos de borrar la tradición, la acompaña. Robots, inteligencia artificial y avances científicos existen al mismo tiempo que festivales antiguos, vestimentas tradicionales y una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Este equilibrio no es perfecto ni fácil, pero es una de las mayores fortalezas de Japón. Un país que mira al futuro con innovación mientras mantiene los pies firmes en su historia. Y es justamente esta combinación la que define al Japón actual y nos lleva al cierre de su historia. 15. Japón hoy, una historia que sigue viva. Después de todo lo vivido, Japón llega al presente como un país que carga su historia sin quedar atrapado en ella. Hoy es una de las sociedades más avanzadas del mundo, pero también una de las más conscientes de su pasado. Esa combinación no es casual, es el resultado de siglos de aprendizaje. El emperador continúa siendo un símbolo de continuidad y tradición, mientras el gobierno funciona dentro de un sistema democrático moderno. Sin entrar en posiciones políticas, lo importante es entender que Japón aprendió a separar el poder simbólico del poder práctico, manteniendo estabilidad institucional. En la vida diaria, el japonés moderno convive con una fuerte herencia cultural. La tecnología está en todas partes, desde trenes ultrarrápidos hasta robots. Pero el respeto, la disciplina
y la armonía social siguen siendo pilares fundamentales. No es raro ver a alguien usar un smartphone de última generación mientras participa en un festival tradicional. Japón también enfrenta desafíos reales, una población que envejece, cambios en el mercado laboral y la necesidad constante de innovación. Pero fiel a su historia, responde con planificación, adaptación y paciencia. Más que una nación perfecta, Japón es una historia en movimiento, una historia que demuestra que avanzar no significa borrar el pasado, sino aprender de él. Y mientras el mundo sigue cambiando, Japón continúa escribiendo su camino, paso a paso, como lo ha hecho desde el primer amanecer en sus islas. La historia de Japón no es solo una sucesión de fechas o batallas. Es la historia de un pueblo que supo resistir, caer, aprender y volver a levantarse. Un país que transformó el dolor en disciplina, el pasado en identidad y el futuro en propósito. Japón nos enseña que avanzar no significa olvidar, sino recordar quiénes somos mientras seguimos adelante. Y su historia, como su espíritu, todavía no ha terminado. Si este recorrido por la historia de Japón te dejó pensando, suscríbete al canal. Aquí, cada país tiene una historia que vale la pena escuchar.